Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Aeroméxico. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo en 2025, según el ranking de la firma internacional Cirium, un reconocimiento que refleja una operación confiable y eficiente. Así que ya lo sabes, si quieres llegar a tiempo, viaja con Aeroméxico. Conoce más en el link de la descripción. Muy buenos días, nos vamos de Semana Santa con el petróleo disparado nuevamente. La mezcla mexicana superó los $100 por barril. BYD ve caer sus ventas y ganancias, pero triunfa en la bolsa. ¿Por qué? Y en la reinauguración del Estadio Ciudad de México, cada quien habla como le fue en la feria, pero la mayoría de la afición estuvo en descontento mientras el gobierno capitalino presume que pasaron la prueba de fuego. ¿Ustedes así lo creen? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El conflicto en Medio Oriente, del que Estados Unidos ha insistido que acabaría pronto, nuevamente ha puesto a los precios de referencia del petróleo camino a un récord, después de que el Brent subiera hasta 3% a $116.50 el barril. En todo lo que fue marzo, el Brent se ha disparado más del 50%. ¿Qué pasó ahora? Se suma un nuevo riesgo para los mercados del crudo. El fin de semana, los hutíes dispararon misiles y drones contra Israel, además de advertir que continuarían hasta que cesaran los ataques contra la República Islámica y sus grupos militantes. El West Texas subió hasta un 3.4%. El puerto saudí de Yanbu, que el reino utiliza para eludir actualmente el estrecho de Hormuz para poder exportar su petróleo, también está dentro del alcance de esos misiles de los hutíes. En las últimas semanas, Arabia Saudí ha estado incrementando sus exportaciones a través del Mar Rojo, para así amortiguar el choque del suministro. Pasa que este puerto ya ha probado ser de estrés tiempo atrás, cuando la guerra en Gaza en 2023, así que cualquier amenaza a los cargamentos embarcados a través de Yanbu, en Arabia Saudí, limitaría aún más el suministro de petróleo. Por eso los mercados reaccionan como reaccionan. El conflicto en Medio Oriente ya entra a su quinta semana y no muestra señales que indiquen un fin, a pesar de esta narrativa que trae Washington y de las conversaciones de paz que se mantuvieron por separado durante el fin de semana en Pakistán. Sabemos que Irán bloqueó todo el tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz, esta vía marítima que une al Golfo Pérsico con los mercados mundiales. Irán actualmente prohíbe el paso a la mayoría de los buques, mientras que permite solamente a unos cuantos procedentes de Pakistán, Tailandia y Malasia. El Washington Post informó que el Pentágono se estaría preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, citando a funcionarios estadounidenses, pero también otros funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, le han restado importancia a tal medida. Aún así, la llegada de unos 3.500 marinos tiene en vilo al mercado ante la posibilidad de que esto sí escale. Ya los bancos hacen nuevos cálculos incluso sobre cómo podría evolucionar esto de los precios. Según Macquarie, los futuros podrían alcanzar los $200 por barril si el conflicto se prolonga hasta junio y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. El escenario en ese sentido es de un 40% de probabilidad por el momento. Esto es el dato del día. Aterricemos la nueva escalada de los precios del petróleo a México, porque la mezcla mexicana no queda exenta. Superó los $100 por barril el viernes 27 de marzo con un incremento del 5% diario, según datos de Pemex. Y si revisamos el histórico, es el precio más alto desde el 4 de julio de 2022. En medio de esto, el gobierno aumentó el subsidio al diésel, independientemente del acuerdo al que, según dijo la presidenta Sheinbaum, había llegado con los empresarios gasolineros para establecer también un tope al precio de este combustible en 28 pesos, todo con tal de que no estuviera en 30 pesos o más. Hay más preguntas que hacernos al respecto y cómo los gasolineros van a sortear esto, si realmente les queda margen de ganancia o se lo come la logística, por ejemplo. ¿Hasta qué punto con este tipo de acuerdos los empresarios pueden absorberlo? En fin, más allá de esto, Hacienda lo que hizo fue aumentar todavía más el subsidio al diésel de 61.8% a 70.3%. Esto equivale a 5.2 pesos para esta semana que corre del 28 de marzo al 3 de abril. Este nuevo estímulo que se aplica por tercera semana consecutiva es el más alto también desde inicios de febrero de 2023. Temporada de reportes.
Ya viene de lleno la temporada de reportes y tenemos que BYD registró una caída mayor de lo esperado en sus ganancias del cuarto trimestre por la competencia y una regulación más estricta en China. Y esto le está generando presión. Esas ganancias fueron de $1,300 millones. Es una caída del 38% anual, es decir, 38% menos de lo que ganaban hace un año. Vaya caída. También sus ingresos cayeron alrededor de un 14%. Es el efecto de esa competencia, de la agresiva estrategia de descuentos que BYD tuvo que aplicar y la diversificación de sus modelos, lo que le permitió desbancar a Tesla en su momento como el fabricante de vehículos eléctricos más vendido en el mundo el año pasado. Pero toda esa estrategia ya le está pasando factura. Pero no le queda otra más que seguir invirtiendo, porque no solo es Tesla, ahora es Xiaomi con el furor que causó recientemente y también Geely, que ya tiene el primer lugar en China. Por eso también parte de la estrategia de BYD es mirar un poco más hacia los mercados extranjeros, donde la demanda de sus modelos sigue siendo muy alta y ahí sí puede generar más ganancias por cada vehículo que vende. Ahí sí, esa métrica referente a los autos que exporta para vender fuera se mantiene estable, pero no es lo mismo al interior de China. Ahí sí está siendo su dolor de cabeza. Pero el premio de consolación para BYD actualmente también está en la bolsa, porque sus acciones se encaminan a su mejor mes en más de un año. ¿Pueden adivinar por qué? Precisamente por el tema del petróleo. Con toda la amenaza e incertidumbre alrededor de los precios de la gasolina, pues las perspectivas de las ventas de vehículos eléctricos mejoran. El último sorbo. La fiebre mundialista ya se siente, pero en los precios de los Airbnb, si van a estar viajando entre México, Estados Unidos y Canadá en los próximos meses, advertidos están de lo evidente, porque los precios ya están aproximadamente un 140% arriba de lo que originalmente estarían, aunque para quienes los pongan a disposición de los turistas, pues sí puede ser un buen negocio. Ya llegará el momento de profundizar en esto. Por lo pronto en México, este fin de semana, se llevó a cabo la ansiada reinauguración del Estadio Azteca. Bueno, ahora Estadio Banorte, con el partido amistoso México-Portugal. Y mi conclusión es: cada quien habla como le fue en la feria. Desde el gobierno de la Ciudad de México y en algunos periódicos de circulación nacional, calificaron la estrategia de logística de movilidad por la que apostaron como todo un éxito. Es decir, que su servicio de Park and Ride, en el que llegabas a un punto de la ciudad, te estacionabas para de ahí tomar transporte público al servicio del evento que te llevara al estadio, fluyó. Pues será para los primeros que sí lograron subirse en punto de las 3 de la tarde, que fue cuando inició el servicio, porque para el resto fue un completo caos. Desde la zona de Santa Fe, por ejemplo, al poniente de la Ciudad de México, y que queda prácticamente del otro extremo de donde fue el partido, un solo camión, de hecho el primero que salió, tardó 1 hora y 20 minutos en llegar, porque el chofer no se sabía la ruta. Tampoco había la cantidad de unidades disponibles que se debía para atender las filas kilométricas de personas que se presentaron y que le confiaron a la jefa de gobierno Clara Brugada su idea de llevarlos cómodamente al estadio. Pues no, porque no había suficientes, tanto que tuvieron que pedir refuerzos a otras unidades que llevaban transporte conforme a su ruta normal. Enojados los choferes de estos camiones, pero aceptaron porque les pagaron. Y esa es solo una historia de muchas más. Al llegar al estadio, en el trayecto al que bautizaron como la última milla y que se supone se recorre a pie en menos de 10 minutos, se convirtió en un calvario de más de 2 horas y media para más de 30,000 aficionados que no pudieron acceder a sus lugares a tiempo, con el partido iniciando, y una entrada que se convirtió en un embudo porque solo había 3 torniquetes. Agentes de la policía insuficientes para controlar la ira que nacía de todos estos presentes, hasta miedo incluso de que la desesperación en algún momento pudiera transformarse en una estampida humana. Muy peligroso. Les cuento la experiencia del trayecto desde uno de los puntos más alejados, pero la historia fue la misma para quienes venían desde otros puntos más cercanos, como la zona de Tasqueña o Villacuapa, que son de verdad muy cercanas al estadio. Vivieron lo mismo. Solo los inteligentes que decidieron llegar desde 6 horas antes a las inmediaciones la libraron y pueden contar otra película. Por eso digo que cada quien como le fue en la feria. Pero si consideramos que esas miles de personas que salieron también con 4 horas de anticipación no la libraron, esto quiere decir que fue cuestión de 30 minutos aproximadamente para contar una buena o mala historia en el estadio. Todo esto sin contar las manifestaciones, los trayectos a pie para quienes quedaron atrapados y una logística muy
muy mal ejecutada. Hasta los mismos policías capitalinos lo decían. Es un desastre. Lo dijeron en otras palabras, pero por decente, ahí la dejamos. Esta fue la prueba de fuego de movilidad y logística a 3 meses de la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México. Y el veredicto es reprobados, todos. Organizadores y gobierno capitalino. Ahí están los testimonios en redes sociales porque se cuentan por montón. Y yo le sumo un par más. Escuchemos. Siento que está muy mal organizado. Yo sé que esperaron mucha gente, pero siento que deberían haber más accesos o cosas así. Yo lo veo mal, la verdad, pero buen ensayo para el Mundial. Reprobados. Sí, un 0, la verdad. No, reprobadísimo, porque nosotros estamos aquí. Nos dijeron llegar temprano, eso es cierto. Y tratamos de entender con el tema del Mundial, que es la prueba piloto, pero no se ve. Creo que esto se explica solo. Si ya están en la playa, en el bosque, en un spa o de aventura por algún país de América Latina o el resto del mundo, espero nos sigan acompañando de aquí al miércoles antes de tomarnos un descanso para recargar pilas todos. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. ¡Feliz día! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.